En las últimas décadas, la deuda ha pasado de ser un simple mecanismo de préstamo a convertirse en una fuerza global que genera riqueza, influye en el destino de naciones, empresas y miles de millones de personas, y redefine cómo entendemos el dinero. Pero no todo comenzó con grandes crisis o estrategias ingeniosas. Más bien, fue un evento aparentemente insignificante en un pasado lejano, el que desencadenó una reacción en cadena que cambió para siempre nuestra percepción del valor y el poder económico. Este fenómeno ha generado billones de dólares en ganancias anuales, pero también ha traído riesgos tan colosales que podrían desestabilizar la economía mundial en un abrir y cerrar de ojos. Vamos a desentrañar esta historia paso a paso, como si estuviéramos charlando con un amigo cercano en una cafetería, contándote cómo empezó todo, pero luego cómo se complicó y después cómo se convirtió en un gigante que domina el mundo. Todo comenzó el 15 de agosto de 1971 a las 9:45 de la mañana, según el horario de Nueva York, cuando el presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, tomó una decisión que cambiaría el rumbo de la economía global. En un discurso televisado desde la Casa Blanca, anunció la suspensión temporal de la convertibilidad del dólar en oro, un movimiento conocido como el shock de Nixon. La explicación oficial fue clara: estabilizar la economía estadounidense en un contexto de inflación galopante y un creciente déficit comercial que amenazaba la estabilidad del país. Sin embargo, las verdaderas razones eran mucho más profundas y estratégicas. Al desvincular el dólar del oro, Nixon y su equipo liberaron a la moneda de las restricciones físicas, permitiendo a los gobiernos y bancos comerciales crear dinero prácticamente de la nada a través de instrumentos de deuda. El secretario del Tesoro, John Connally, un político texano con una carrera marcada por su pragmatismo, confesó años después en sus memorias: cerramos la ventana del oro porque el mundo ya no era el mismo. La deuda se convirtió en el nuevo oro, un activo que podía multiplicarse sin límites físicos. Ese día, en las oficinas del Banco de la Reserva Federal en Liberty Street, Nueva York, los monregistros mostraron un aumento inmediato del 12% en el volumen de bonos del gobierno estadounidense, conocidos como treasuries. Fue el nacimiento de una era en la que la deuda dejó de ser un pasivo para convertirse en un producto financiero, comerciable en los mercados globales como si fuera petróleo, trigo o cualquier otra mercancía tangible. Pero luego, las cosas se complicaron. Los grandes bancos de Wall Street, siempre atentos a las oportunidades, entraron en acción. El 22 de agosto de 1961, David Rockefeller, presidente de Chase Manhattan Bank y una figura influyente en los círculos financieros, convocó una reunión secreta en la sala de conferencias del piso 60 de sus rascacielos en Manhattan. Los detalles de esta reunión, que reunió a los titanes de la banca como Citibank, Goldman Sachs y Morgan Stanley, se filtraron años después a través de documentos obtenidos por periodistas de The Wall Street Journal. En un ambiente cargado de ambición, Rockefeller pronunció una frase que marcaría el camino: la deuda no es un problema, es una oportunidad. Podemos securitizarla, transformándola en bonos, derivados y productos financieros que generen riqueza perpetua. La respuesta fue un consenso inmediato. Los bancos debían emitir bonos corporativos a gran escala, convirtiendo préstamos en activos negociables. Ese día, con una temperatura en Nueva York de 28 grados Celsius y una visibilidad de más de 10 kilómetros, las condiciones parecían ideales para el nacimiento de una tormenta financiera que cambiaría el mundo. Chase Manhattan lanzó al mercado bonos por $500 millones, mientras que Citibank añadió 300 millones. Fue un despliegue de fuerza, una demostración de que la deuda
podía ser un activo rentable, capaz de generar intereses constantes para los inversores. La escalada no se detuvo ahí. Durante el mes siguiente, el fenómeno se volvió global. El Reino Unido, liderado por el primer ministro Edward Heath, anunció el 19 de agosto de 1971 que la libra esterlina adoptaría un tipo de cambio flotante, desvinculándose también de patrones fijos. Esto llevó al Banco de Inglaterra, ubicado en Threadneedle Street, Londres, a comprar activamente treasuries estadounidenses, acumulando transacciones por $1.000 millones en un solo trimestre. Al otro lado del mundo, Japón, con una economía en pleno auge, no se quedó atrás. El Banco de Japón, desde su sede en Tokio, invirtió $800 millones en bonos de deuda estadounidenses, apostando por la estabilidad del dólar como pilar del comercio global. Así, la deuda se convirtió en un producto internacional. Los gobiernos pedían prestado, los bancos empaquetaban y vendían, y los inversores compraban con entusiasmo. Pero entonces llegó el primer gran conflicto, la crisis del petróleo de 1973. El 17 de octubre de 1973, a las 14:30, según el horario de Riad, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, anunció un embargo contra Estados Unidos y Europa en respuesta a su apoyo a Israel durante la guerra de Yom Kippur. Los precios del petróleo se dispararon de $3 por barril a $12 en cuestión de semanas, desencadenando una recesión global. Sin embargo, para el mercado de la deuda, esto fue una bendición disfrazada. Los países productores de petróleo, como Arabia Saudita y Kuwait, acumularon billones de petrodólares y los invirtieron en bonos del Tesoro estadounidense, generando rendimientos del 15% anual. La deuda, lejos de ser una carga, se convirtió en una máquina de hacer dinero. En este punto, personajes clave tomaron el escenario. Paul Volcker, un economista imponente que más tarde se convertiría en presidente de la Reserva Federal, era en 1975 el presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York. Desde su oficina diseñó una estrategia audaz para combatir la inflación que azotaba a Estados Unidos. El 6 de octubre de 1979, a las 11:00 de la mañana, según el horario del este, Volcker dio un discurso en Washington que resonó como un ultimátum. Subiremos las tasas de interés hasta el 20% si es necesario para controlar la inflación, aunque esto provoque una recesión. Con la bandera estadounidense ondeando a sus espaldas y una mirada que reflejaba determinación, Volcker marcó un antes y un después. Las tasas altas hicieron que los bonos fueran más atractivos, con intereses que enriquecían a los inversores. Pero en la Unión Soviética, la reacción fue distinta. El ministro de Finanzas, Vasily Garbuzov, convocó una reunión de emergencia en el Kremlin, donde se decidió aumentar la deuda externa para financiar la importación de tecnología occidental. Según documentos desclasificados, se contemplaron escenarios que incluían préstamos de hasta $10.000 millones de bancos europeos y estadounidenses, una apuesta arriesgada en plena Guerra Fría. Mientras tanto, una guerra informativa se desataba en paralelo. Los principales medios estadounidenses, como The New York Times y Financial Times, publicaban editoriales que glorificaban el boom de la deuda como el motor del crecimiento económico. En contraste, los diarios soviéticos Pravda e Izvestia alertaban sobre los peligros de la esclavitud capitalista que la deuda representaba. Las redes de comunicación de la época, telégrafos, teléfonos y teletipos, propagaban rumores a velocidad vertiginosa. Un video de archivo, rescatado de los registros de la Bolsa de Nueva York, mostraba a traders celebrando frenéticamente la venta récord de bonos corporativos por $2.000 millones
en un solo día. Organizaciones internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, FMI, comenzaron a promover la deuda como una herramienta esencial para el desarrollo económico. Mientras que compañías de seguros como Lloyd's of London triplicaron las primas por riesgos de incumplimiento, lo que encareció los costos de transporte marítimo global en un 15%. El comercio internacional sintió el impacto. Los fletes para granos y petróleo subieron, afectando los precios al consumidor en todo el mundo. El momento crítico llegó el 19 de agosto de 1982 a las 13:00 según el horario de Ciudad de México. El ministro de Finanzas mexicano, Jesús Silva Herzog, anunció en una rueda de prensa que México no podía pagar su deuda externa de $82,000 millones. Este evento, conocido como la crisis de la deuda latinoamericana, envió ondas de choque a través de los mercados globales. Los líderes financieros, como Walter Briston, presidente de Citibank, exigieron una reestructuración inmediata. Briston, conocido por su pragmatismo, declaró: "La deuda no desaparece, se transforma en nuevas oportunidades". Las negociaciones fueron tensas, con posturas separadas por apenas 10 puntos base en las tasas de interés. Un video de archivo de esas reuniones muestra a representantes del FMI discutiendo acaloradamente con funcionarios mexicanos en una sala decorada con murales de Diego Rivera, creando una atmósfera de alta tensión. La distancia entre las partes era mínima, pero el riesgo de colapso era inmenso. Moscú, observando desde lejos, interpretó la crisis como una amenaza a la estabilidad global. El ministro de Finanzas soviético Nikolai Rykov contactó a sus homólogos en Washington, exigiendo una acción coordinada. La llamada, que duró 35 minutos, fue grabada en los registros del Kremlin como un intento de evitar un colapso financiero que pudiera arrastrar a la Unión Soviética. Mientras tanto, en Estados Unidos, el presidente Ronald Reagan impulsó un programa revolucionario en 1983, la securitización de hipotecas. Esto creó un mercado de valores respaldados por hipotecas que alcanzó $1 billón en pocos años, transformando préstamos inmobiliarios en productos financieros comerciables. Japón, por su parte, no se quedó atrás. Su deuda pública creció hasta representar el 50% de su Producto Interno Bruto, financiando un boom económico que convirtió a Tokio en un centro financiero global. Los mercados se convirtieron en un campo de batalla. Traders en Nueva York, Londres y Tokio operaban en un estado de alerta constante, con pantallas de Bloomberg mostrando movimientos de tasas en tiempo real. El FMI, bajo el liderazgo de Jacques de la Rosière, entró en modo de crisis. Desde su sede en Washington, emitió directivas a bancos como Bank of America y JP Morgan para expandir el crédito, incluso a países en riesgo. Sin embargo, las naciones en desarrollo, lideradas por figuras como el presidente mexicano Miguel de la Madrid, denunciaron la injusticia de las condiciones impuestas por los prestamistas. En México, las negociaciones con el FMI se llevaron a cabo en un edificio de estilo colonial en el centro de la capital, durando 4 horas sin llegar a un acuerdo inicial. La Embajada de Estados Unidos en México, bajo el mando de John Gavin, se convirtió en un centro de diplomacia financiera, con cables diplomáticos viajando constantemente entre Washington y Ciudad de México. Detrás de escena, se tejían acuerdos secretos. Arthur Burns, expresidente de la Reserva Federal, se reunió en Ginebra con un príncipe saudí, discutiendo una inversión masiva de $100,000 millones en bonos estadounidenses. La Comunidad Cumquiet Económica Europea, precursora de la Unión Europea, reaccionó con creciente preocupación. Jacques Delors, entonces una figura clave en Bruselas, declaró en una conferencia de prensa: "La deuda es una bomba de tiempo
que podría explotar en cualquier momento. Sin embargo, en privado, los líderes europeos reconocían que su dependencia de los bonos estadounidenses era inescapable. Francia, bajo François Mitterrand, propuso un enfoque diplomático, convocando una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU para abordar la crisis de la deuda, pero la propuesta fue bloqueada por Estados Unidos, que prefería negociaciones bilaterales. Estados Unidos mantuvo una postura de equilibrio. El Pentágono monitoreaba los movimientos financieros globales, mientras que la CIA incrementó sus operaciones de inteligencia económica, utilizando satélites para rastrear flujos de capital en bancos de Zúrich, Londres y Hong Kong. El secretario de Estado George Shultz mantuvo una conversación de 50 minutos con su homólogo soviético, Andrei Gromyko, abordando no solo la crisis de la deuda, sino también las tensiones geopolíticas más amplias. Las consecuencias económicas fueron inmediatas y devastadoras. Los precios del petróleo cayeron un 20%, el gas natural un 15%, y el dólar se fortaleció un 10% frente a otras monedas. Las tarifas de seguros para transporte marítimo, gestionadas por firmas como Lloyd's y Allianz, se duplicaron, aumentando los costos de transporte de granos, petróleo y metales en un 12%. Las pérdidas económicas en los primeros meses de la crisis se estimaron en 300.000 millones de dólares. Pero los bancos globales, como Goldman Sachs y Citibank, reportaron ganancias de 50.000 millones de dólares solo en intereses. La situación se intensificó nuevamente en 1997 con la crisis financiera asiática. El 2 de julio de 1997, Tailandia devaluó el baht, desencadenando un colapso regional. La deuda tailandesa, que alcanzaba los 90.000 millones de dólares, se volvió tóxica, afectando a bancos en Singapur, Hong Kong y Seúl. Países como Bulgaria y Rumania, buscando oportunidades de inversión, se unieron al frenesí, comprando bonos asiáticos de alto riesgo. Rusia, mientras tanto, acumuló una deuda de 150.000 millones de dólares para financiar su transición postsoviética, una apuesta arriesgada que dependía de los ingresos petroleros. La crisis asiática tuvo un impacto devastador. Indonesia perdió 60.000 millones de dólares en PIB, y disturbios en Yakarta causaron daños por 10.000 millones. El FMI intervino con un paquete de rescate de 100.000 millones de dólares, pero las economías afectadas se contrajeron un 15% en promedio. La guerra informativa también escaló. Grupos de hackers, algunos vinculados a agencias gubernamentales, atacaron sitios web de bancos en Asia y Estados Unidos. Los ciberataques estadounidenses interrumpieron sistemas financieros asiáticos durante 8 horas, mientras que hackers asiáticos contraatacaron, causando caídas temporales en los servidores de Wall Street. La tensión psicológica alcanzó su punto álgido el 24 de agosto de 1998, cuando Rusia anunció un default en su deuda de 40.000 millones de dólares. El rublo se desplomó un 75% en días, y los bancos rusos perdieron 40.000 millones en depósitos. Traders en Moscú, Nueva York y Londres operaban en un estado de pánico, con pantallas mostrando caídas históricas en los índices bursátiles. Los expertos internacionales no se quedaron callados. Alan Greenspan, entonces presidente de la Reserva Federal, advirtió en una entrevista con CNN: «La deuda se ha convertido en el nuevo opio para los pueblos, adictiva y peligrosa». Michel Camdessus, director del FMI, señaló los riesgos sistémicos para las economías de la OTAN, especialmente en Europa, donde países como Italia y España comenzaban a acumular deudas insostenibles. China emergió como un actor clave en este escenario. Pekín, con su creciente influencia económica, invirtió $1 billón en bonos estadounidenses y europeos
proponiendo reformas para estabilizar los mercados. Sin embargo, las tensiones internas complicaban las cosas. En Estados Unidos, los republicanos exigían políticas más duras contra los deudores, mientras que en Rusia los nacionalistas presionaban por un enfrentamiento con los acreedores occidentales. El clímax llegó el 1 de septiembre de 2008, cuando Lehman Brothers, uno de los bancos de inversión más grandes del mundo, colapsó con una deuda de 613.000 millones de dólares. Este evento marcó el inicio de la crisis financiera global. Las acciones de Lehman cayeron un 10% en un solo día, desencadenando una reacción en cadena. El índice Dow Jones se desplomó 777 puntos, la mayor caída en un día en su historia, evaporando 1.200.000 millones de dólares en valor de mercado. La respuesta fue un paquete de rescate de 700.000 millones de dólares, aprobado tras negociaciones maratónicas entre Barack Obama y John McCain, el 15 de septiembre de 2008 a las 20 SULA, según el horario de Nueva York. Tras esa conversación, los mercados comenzaron a estabilizarse, pero el daño estaba hecho. La historia no terminó allí. Después de 2008, la deuda continuó su expansión desenfrenada. Los bancos centrales adoptaron políticas de quantitative easing, inyectando billones en el sistema. La Reserva Federal, bajo Ben Bernanke, compró más de 4 billones de dólares en activos, manteniendo tasas cercanas a cero. Esto incentivó a empresas como Apple a emitir bonos por cientos de miles de millones, usando los fondos para recomprar acciones y enriquecer a los accionistas, generando retornos del 10% anual. En Europa, la crisis de deuda soberana de 2010 golpeó con fuerza. Grecia, con una deuda de 300.000 millones de euros, requirió rescates por 240.000 millones, a costa de medidas de austeridad que redujeron su PIB en 50.000 millones. Italia, con una deuda de 2 billones de euros, paga 100.000 millones anuales en intereses, lo que limita su capacidad de inversión en infraestructura y educación. La pandemia de 2020 marcó otro hito. Los gobiernos emitieron 15 billones de dólares en estímulos fiscales, aumentando la deuda global en un 20%. Estados Unidos inyectó 5 billones, lo que disparó la inflación al 8%. China añadió 3 billones, sosteniendo un crecimiento del 6%. Sin embargo, los países en desarrollo sufrieron. Su deuda alcanzó los 10 billones, con defaults en 10 naciones que costaron 200.000 millones. Empresas tecnológicas como Zoom y Amazon se endeudaron por miles de millones para financiar su expansión, generando ganancias récord. Amazon reportó utilidades de 30.000 millones en 2021, gracias a bonos de bajo costo. En la década de 2020, la deuda ha colonizado nuevos territorios. El auge de las criptomonedas trajo consigo la deuda en finanzas descentralizadas, DeFi. Plataformas como Aave y Compound prestan 100.000 millones de dólares en criptoactivos, con tasas de interés que alcanzan el 20%. Sin embargo, colapsos como el de FTX en 2022 causaron pérdidas de 10.000 millones. En África, la deuda soberana creció a 500.000 millones, con China como principal acreedor, cobrando intereses que drenan los presupuestos nacionales. Las empresas zombies, aquellas que apenas cubren los intereses de sus deudas, representan $1 billón en deuda corporativa global, absorbiendo capital que podría destinarse a innovación. Retrocedamos para añadir más contexto histórico. En los años 80, la era de los bonos basura, junk bonds, liderada por Michael Milken en Drexel Burnham Lambert, transformó el mercado. Milken emitió bonos de alto riesgo por 100.000 millones de dólares,
financiando adquisiciones como la de Rejo R. Nabisco por 25.000 millones, generando comisiones de 2.000 millones para su firma. Pero el colapso en 1989 costó 50.000 millones a los inversores, desencadenando una recesión. En los 90, el boom de las .com creó una burbuja de deuda tecnológica de 500.000 millones. Empresas como WorldCom quebraron en 2002 por un fraude de 11.000 millones, impactando los mercados con pérdidas de 1 billón. En Asia, tras la crisis de 1997, Corea del Sur reestructuró 80.000 millones de deuda, logrando un crecimiento del 5% anual gracias a reformas estructurales. Indonesia, por otro lado, perdió 60.000 millones en PIB debido a defaults, con disturbios que costaron 10.000 millones. Rusia, después de su default de 1998, utilizó ingresos petroleros para pagar 100.000 millones, estabilizando el rublo para 2005. En América Latina, Argentina entró en default en 2001 por 80.000 millones, renegociando en 2005 con quitas del 70%, pero pagando multas de 10.000 millones a acreedores holdout. En los 2010, la deuda china se disparó a 40 billones de dólares, financiando proyectos como la Iniciativa de la Franja y la Ruta, con préstamos de 1 billón a países como Pakistán. 60.000 millones. Esto generó influencia geopolítica, pero también riesgos de trampa de deuda. Europa creó el Mecanismo Europeo de Estabilidad con 700.000 millones para rescatar a países en crisis. Estados Unidos, bajo Trump, añadió 7 billones a la deuda nacional, recortando impuestos por 2 billones, lo que impulsó el crecimiento pero elevó los déficits anuales a 1 billón. Hoy, 20 de octubre de 2025, la deuda global asciende a 300 billones de dólares, generando 10 billones en ganancias anuales para inversores, pero con riesgos inmensos. La inflación persiste, con tasas del 5% en economías desarrolladas. Países como Pakistán y Sri Lanka enfrentan defaults inminentes, con deudas de 60.000 millones y 30.000 millones, respectivamente. La burbuja inmobiliaria china, con 60 billones en deuda, amenaza con colapsar, afectando el crecimiento global. Los bancos centrales han subido tasas, la Reserva Federal a 5%, aumentando los costos de servicio de deuda de Estados Unidos a 1 billón anual. Ahora hablemos de dinero y economía, porque la deuda no es solo números en una pantalla, sino un motor que mueve, y a veces frena, el mundo. La deuda impacta profundamente la economía global. En Estados Unidos, la deuda nacional de 35 billones de dólares requiere 1 billón anual en pagos de intereses, equivalente al presupuesto de defensa. Esto reduce el crecimiento del PIB en un 1% al año, limitando inversiones en salud, educación e infraestructura. En Europa, la deuda de la Unión Europea, de 15 billones de euros, ha forzado medidas de austeridad que suman 500.000 millones, frenando la recuperación tras la pandemia. China, con 8 billones de dólares en bonos del Tesoro estadounidense, gana 300.000 millones anuales en intereses, pero una devaluación del dólar podría costarle 1 billón en pérdidas. Los defaults históricos muestran el costo humano y económico. El default de Grecia en 2010, con 100.000 millones de euros, llevó a recortes sociales que dispararon el desempleo al 25%, costando 50.000 millones en PIB. Argentina, con defaults recurrentes como el de 2001 por 80.000 millones. Ha enfrentado crisis que generaron pobreza para el 40% de su población. Globalmente, la deuda genera el 5% de las ganancias mundiales, pero consume el 20% de los presupuestos nacionales en pagos de intereses. Para los hogares, el panorama es igual de sombrío.
El estadounidense promedio debe $100.000, entre hipotecas, préstamos estudiantiles y tarjetas de crédito, pagando $5.000 al año en intereses. Esto reduce el consumo, restando un 2% al PIB. En países en desarrollo, la deuda de $10 billones exige $1 billón anual en pagos, lo que agrava problemas como el hambre y la migración. Por ejemplo, en África, los préstamos chinos de 500.000 millones han financiado infraestructura, pero los intereses del 10% drenan presupuestos, dejando a países como Zambia con defaults de 3.000 millones. La inflación inducida por la deuda ha subido 3% globalmente, encareciendo alimentos y energía. Los bancos, mientras tanto, han ganado $2 billones en intereses de la deuda, pero las crisis han costado 5 billones en pérdidas desde 2008. En total, la deuda ha creado riqueza por 50 billones en los últimos 50 años, pero las crisis asociadas han destruido 20 billones. Sin embargo, la deuda no es solo un destructor, también es un creador de oportunidades. Ha financiado innovaciones como Internet, la revolución tecnológica y la infraestructura global. Pero su lado oscuro es innegable. Redistribuye riqueza de los pobres a los ricos, del sur global al norte desarrollado. Los más ricos, el 1%, poseen el 30% de los activos de deuda, ganando 2 billones anuales. En contraste, los más pobres pagan tasas usureras. Los microcréditos en África, con tasas del 30%, generan 15.000 millones en ganancias para prestamistas, pero atrapan a millones en ciclos de pobreza. Para abordar esto, se necesitan reformas. Un impuesto global del 0,1% a la deuda podría recaudar 300.000 millones anuales para financiar desarrollo en países pobres. Reducir la dependencia de la deuda requeriría políticas como límites a la securitización y regulaciones más estrictas para evitar burbujas. La educación financiera también es clave. Enseñar a los ciudadanos a gestionar deudas personales podría ahorrar billones en intereses y fomentar un consumo sostenible. Queridos espectadores, esta es la historia de cómo la deuda se convirtió en el motor y la amenaza del mundo moderno. Seguiremos explorando los secretos del sistema financiero, desentrañando cómo el dinero mueve el mundo. Suscríbete a nuestro canal, dale like a este video y compártelo con tus amigos. Activa la campanita de notificaciones para no perderte nuestros próximos episodios. Nos vemos pronto. Mantente informado y cuídate.